Hay lugares que parecen quedarse atrapados en el tiempo. Pasillos largos donde el eco no se va. Habitaciones con camas oxidadas que aún parecen esperar pacientes que nunca regresarán. Y hospitales que, aunque fueron cerrados hace décadas, todavía se sienten vivos. Un hospital abandonado no es solo un edificio vacío. Es un sitio donde hubo dolor, esperanza, muerte, milagros y despedidas. Miles de historias concentradas entre paredes que escucharon últimos suspiros y promesas que jamás se cumplieron. Tal vez por eso, cuando quedan en ruinas, no quedan realmente solos. En México y en Estados Unidos, así como en otras partes del mundo, existen hospitales clausurados que se han convertido en leyenda. Algunos tienen antecedentes documentados de tragedias. Otros acumulan testimonios de vigilantes, exploradores urbanos y vecinos que aseguran haber visto y escuchado voces, pasos o haber visto figuras asomarse entre las ventanas rotas. Hoy, en Club de Historias, vamos a recorrer algunos de los hospitales abandonados más inquietantes en México y Estados Unidos. Lugares reales, con historia real, donde muchos aseguran que lo paranormal no empezó después del cierre, sino mucho antes. Prepárense porque hay sitios donde la medicina terminó, pero algo más decidió quedarse. Comenzamos. Vamos a empezar con el antiguo Hospital Juárez. Ubicado en el centro de la Ciudad de México, el antiguo Hospital Juárez fue uno de los recintos médicos más importantes del país durante más de un siglo. Inaugurado en el siglo XVIII, atendió conflictos, epidemias y generaciones completas de capitalinos. Sus muros no solo vieron enfermedad, también momentos decisivos en la historia nacional. Pero su capítulo más oscuro llegó el 19 de septiembre de 1985. Durante el devastador terremoto que sacudió la ciudad, una parte del hospital colapsó mientras médicos, enfermeras y pacientes aún se encontraban dentro. El desastre dejó decenas de víctimas y marcó para siempre la memoria colectiva del lugar. Tras la tragedia, el edificio original quedó severamente dañado y eventualmente fue sustituido por nuevas instalaciones. Sin embargo, la estructura antigua permaneció durante años como un recordatorio silencioso de lo ocurrido. Pasillos vacíos, áreas clausuradas y zonas donde el tiempo parecía haberse detenido. Con el paso de los años, comenzaron a circular testimonios de trabajadores y vigilantes que aseguraban escuchar ruidos inexplicables en áreas desocupadas. Puertas que se cerraban solas, pasos en la madrugada, sombras en los corredores. Para algunos, eran simples efectos del abandono. Para otros, eran ecos de una noche que jamás terminó. Y de la capital de la República Mexicana, vámonos a Kentucky, en los Estados Unidos. Pues ahí se encuentra ubicado en Louisville, Kentucky, el que se llama Waterloo Hills, el cual es un hospital que fue inaugurado en 1910 como hospital especializado en tuberculosis, en una época en que la enfermedad era una de las principales causas de muerte en la nación de las barras y las estrellas. El sanatorio creció rápidamente y llegó a convertirse en una enorme instalación médica con cientos de camas destinadas al aislamiento y al tratamiento de pacientes. Se me hace conocida la historia. Durante las décadas de 1920 y 1930, cuando la tuberculosis alcanzó niveles críticos, el hospital operaba prácticamente a su máxima capacidad. Muchos pacientes permanecían ahí durante meses o incluso años, sometidos a tratamientos experimentales y procedimientos quirúrgicos invasivos que hoy resultarían impensables. Uno de los elementos más conocidos del lugar es el llamado Body Chute o túnel de la muerte,
un pasadizo inclinado que conectaba el edificio principal con la parte baja de la colina. Según registros históricos, se utilizaba para transportar discretamente los cuerpos de pacientes fallecidos, evitando afectar la moral de quienes seguían en tratamiento. El hospital cerró definitivamente como sanatorio en la década de 1960. Desde entonces, el edificio pasó por distintos usos hasta quedar abandonado por largos periodos. El deterioro, el silencio y su enorme estructura gótica contribuyeron a que comenzaran a circular relatos extraños entre exploradores urbanos y visitantes. Entre las historias más repetidas está la de la habitación 502, donde, según la leyenda, ocurrieron muertes trágicas vinculadas a enfermeras. Visitantes aseguran haber escuchado puertas cerrarse solas, ver sombras en los pasillos o captar voces en grabaciones de audio. También se habla de apariciones infantiles en algunos pabellones. Hoy en día, Waverly Hills funciona como sitio turístico y de investigación paranormal supervisada. Aunque muchos fenómenos pueden explicarse por sugestión, por acústica o deterioro estructural, el lugar sigue siendo considerado uno de los hospitales abandonados más embrujados, entre comillas, de los Estados Unidos. Y quizá lo más inquietante no sea lo que se ve, sino lo que se siente al caminar por sus interminables corredores vacíos. ¿Qué tal, eh? ¿Te atreverías a entrar a uno de esos lugares como un explorador urbano? La verdad, prefiero verlo de lejitos. Y de ahí vamos a brincarnos al Hospital Trans-Allegheny Lunatic Asylum, inaugurado en 1864 en Western Virginia Occidental. Este enorme hospital psiquiátrico fue construido bajo la filosofía del tratamiento moral, entre comillas, una corriente que buscaba ofrecer espacios amplios y tranquilos para pacientes con enfermedades mentales. Su estructura gótica, imponente y simétrica, aún hoy impone respeto desde la distancia. Originalmente fue diseñado para albergar alrededor de 250 pacientes. Sin embargo, con el paso de las décadas, el número creció de manera descontrolada, como lo hemos visto en muchos otros hospitales. Para mediados del siglo XX, llegó a tener más de 2.000 internos viviendo en condiciones de hacinamiento severo, muy lejos del ideal terapéutico con el que fue concebido. Con el tiempo, las prácticas médicas también cambiaron. Se aplicaron tratamientos como lobotomías, terapias de choque y confinamientos prolongados. Muchos pacientes permanecían ahí durante años, algunas incluso toda su vida. El hospital cerró oficialmente en 1994, tras múltiples denuncias por las condiciones del lugar. Después de su clausura, el edificio quedó parcialmente abandonado y pronto comenzaron a circular relatos de experiencias extrañas. Visitantes y trabajadores han afirmado escuchar voces en salas vacías, pasos en pasillos sin nadie presente y puertas que se abren sin explicación. Una de las leyendas más repetidas habla de una niña llamada Lily, cuya presencia supuestamente se manifiesta moviendo objetos o respondiendo a preguntas durante investigaciones paranormales. Aunque no existen registros históricos oficiales que confirmen su identidad, su historia se ha convertido en parte del folclore del lugar. Hoy, el Trans-Allegheny Lunatic Asylum funciona como museo y ofrece recorridos históricos y tours nocturnos enfocados en lo paranormal. Más allá de las leyendas, lo que realmente inquieta es saber que miles de personas vivieron y también fallecieron entre esos muros. A veces, la historia documentada resulta tan perturbadora como cualquier relato de fantasmas. En conclusión, los hospitales abandonados no son solo estructuras en ruinas. Son espacios donde la ciencia luchó contra lo inevitable,
donde familias esperaron noticias que cambiarían sus vidas y donde muchas historias terminaron sin despedidas claras. Cuando un lugar queda así vacío, no se vacía del todo. En México y en Estados Unidos, estos edificios conservan cicatrices reales. Terremotos, como en la capital azteca, epidemias, hacinamiento, tratamientos extremos y tragedias documentadas. La historia oficial ya es suficientemente pesada. No hace falta exagerarla para que resulte inquietante. Y sin embargo, algo ocurre cuando el silencio se instala definitivamente. Los pasillos amplifican cualquier sonido, la sugestión se mezcla con la memoria colectiva, las leyendas comienzan a llenar los huecos que dejó la historia. Tal vez los fenómenos paranormales sean ecopsicológicos, tal vez sean coincidencias, o tal vez, en lugares donde hubo tanto dolor concentrado, algo permanece impregnado en el ambiente. En la siguiente parte seguiremos explorando otros hospitales que cargan con historias igual de densas, y no nada más en México y en Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo. Porque cuando la medicina se retira, la memoria del lugar no siempre lo hace. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando vamos a subir un nuevo video. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en donde estamos como Club de Historias MX, donde estaremos subiendo contenido que sabemos que te va a gustar. Esto es Club de Historias y nos vemos en el próximo video.